Bueno, hoy nos toca estudiar la función, una de las funciones más utilizadas de Excel, que es la función sí. Es una función lógica cuya sintaxis vamos a utilizar muchas veces en el transcurso de nuestros trabajos prácticos y trabaja en un entorno lógico, da verdadero o falso. La función sí tiene tres argumentos. La primera parte se llama prueba lógica. Es una comparación, siempre es una expresión comparativa. Puede ser utilizando el signo igual, mayor, menor o sus composiciones. Siempre que se compara el valor de una celda contra una palabra, un número, una fórmula. Luego del primer punto y coma, como la estructura comparativa del argumento de la función prueba lógica puede arrojar verdadero o falso, va el valor sí verdadero, que es lo que tenemos que lograr que la función nos devuelva si la premisa, la prueba lógica, es verdadera. Y si es falsa, vamos a anotar luego del siguiente punto y coma el tercer argumento de la función sí, que se llama valor sí falso, en el cual colocaremos la premisa que deseamos si la prueba lógica es falsa. Los sí más sencillos son donde hay que tomar dos decisiones. Perdón, una decisión con dos posibilidades, pero como a veces hay muchas posibilidades y la función sí permite anidamiento, podemos hacerle muchas preguntas anidando la función. Bueno, las reglas para el uso de las funciones en general, siempre hay que recordar que al comienzo va siempre el signo igual. Los argumentos, en este caso estamos en la función sí, pero los argumentos van siempre entre paréntesis. No dejamos espacios entre los paréntesis y siempre tenemos en cuenta más en la función sí que vamos a tener números, textos, fórmulas, funciones. Podemos tener adentro de una función otra función trabajando. Luego también tenemos que pensar que si estamos utilizando argumentos de texto es importante recordar las comillas. Si ustedes le colocan comillas a un número, lo van a pasar a un texto. Los argumentos siempre se separan por punto y coma si los hubiere. El único caso de que no se le coloca argumentos adentro de los paréntesis son algunas funciones de fecha, pero cuando hay más de un argumento se separan con puntos y comas. Vamos a trabajar con algunos ejemplos para poder entender cómo y cuándo se aplica cada sintaxis. Si bien, obviamente, la función tiene tres argumentos, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso, vamos a indagar en las distintas opciones para poder darnos cuenta cómo construir esos argumentos, que por supuesto es lo más complicado. Ejemplo 1. Calculan las comisiones a pagar a 9 empleados de una determinada empresa con el siguiente plan: una comisión del 10% a cada vendedor que venda 50.000 pesos o más durante el mes. De lo contrario, la comisión a pagar será solo del 2%. Pensemos, tenemos tres partes. Una es la prueba lógica, una es el valor verdadero y el otro el valor falso. La prueba lógica, ¿qué es lo que nos interesa evaluar? Las ventas mensuales. ¿Y contra qué lo comparamos? Y contra los 50.000 pesos, que son el eje, el límite para una comisión o para otra. Muy bien, el valor verdadero es el cálculo de la... Vamos a suponer, si lo ponemos por mayor, ventas mayores o iguales a 50.000, entonces en el verdadero va a salir la comisión del 10%. Y en el falso, la fórmula para realizar la comisión del 2%. Si se nos hubiera ocurrido, por ejemplo, colocar en la prueba lógica ventas mensuales menores a 50.000, fíjense que estoy cambiando al opuesto la lectura, también podríamos haber puesto una prueba lógica así, pero obviamente va a cambiar radicalmente lo que se haga en el verdadero y en el falso.
Resultado final de la función, el mismo, porque estamos haciendo la misma evaluación. Siempre hay que elegir la estructura comparativa y en función de eso lo que va a ser el verdadero y el falso. Para resolver este ejemplo, entonces, cargamos las ventas que tienen estos 9 vendedores. Podríamos haber puesto el apellido de esos vendedores y estos valores podrían venir de la suma o de la referencia en 3D de una hoja que tenga cada uno de esos vendedores de ventas. Pero bueno, sería una hoja resumen, vamos a ponerle. En esta hoja resumen, entonces, yo tengo que calcular las comisiones del 10% para aquellos que hayan vendido más de 50.000 pesos y de solo el 2% para aquellos que hayan vendido menos de 50.000 pesos. Entonces, como dije anteriormente, me posiciono en el primer lugar donde va el primer resultado. Voy a buscar la función sí, no la tengo dentro de las usadas recientemente. Como es una función lógica, la voy a buscar en esa categoría. Aquí la encuentro y recordemos el argumento de la función sí. 3 partes: prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Recordemos, la prueba lógica es la venta mayor o igual a 50.000. ¿La venta en qué celda está? A2. Mayor o igual se escribe de esta manera: a 50.000. Obviamente no le ponemos ni punto, separador de miles, ni el signo pesos. Ponemos el número entero tal cual lo escribí yo. Si esto es verdadero, tenemos que calcularle a ese valor de A2, tenemos que calcularle el 10%. Yo no lo hago de la forma que más me agrada, que es teniendo estas comisiones aparte en esta primera instancia para no complejizar tanto el diseño de la función sí, pero en el segundo ejemplo ustedes van a ver que voy a usar referencias absolutas porque bueno, es la mejor manera de trabajar dado que estas comisiones podrían cambiar y demás. Hay que hacer eficiente la hoja de cálculo, ¿no? Bien, si esto fuera falso, si esta premisa o prueba lógica fuera falsa, entonces tendríamos que calcularle a esta venta solo el 2%. Si coloco el signo por ciento, recuerden que directamente divide por 100. Es como si estuviera escribiendo A2 por 0,1 en el valor verdadero o A2 por 0,02, 2 centésimos, el 2% en el segundo caso. Entonces, cuando presiono aceptar, verán ustedes que va a calcular de acuerdo al criterio. En este caso, como es mayor de 50.000, calculo el 10%. Vamos a tomar este caso. Fíjense que como es menor de 50.000, tomó solo el 2%. Yo voy a cambiar este dato para que ustedes vean cómo esto automáticamente tiene que cambiar. Y efectivamente así lo hizo. Ejemplo número 2. Vamos a resolver en Excel un ejercicio que calcule un descuento del 15% para los clientes que paguen de contado. Fíjense que aquí en la prueba lógica vamos a tener una palabra. Cuando aparece una palabra que hay que evaluar hay que tener muchos cuidados porque la estructura comparativa es si la celda es igual a esa palabra, ¿no? En este caso A2 igual a contado. Fíjense. Contado entre comillas, no puede haber espacios, ahí pareciera como que hay un espacio entre la O y las comillas, no puede haber un espacio. No hay problema que sean minúsculas o mayúsculas, eso no pasa nada. Pero hay que tener mucho cuidado también cómo está escrito en la tabla, no solamente en la función, porque a veces hay personas que tienen errores de ortografía, presionan un punto, una coma, un espacio y generan otra palabra y la función sí compara tal cual con la que se encuentra allí en la estructura comparativa llamada prueba lógica. Así que mucho cuidado cuando yo comparo contra una palabra, mucho cuidado con cómo lo escribo ahí en la tabla. Bueno,
Si es de contado hay que calcular un descuento del 15% en el valor si verdadero. Si es falso, no vamos a obtener ningún descuento, así que lo vamos a hacer eh, sin, sin hacerle ningún descuento al valor original. En este caso, en la función sí que vamos a aplicar aquí en caja, es una función que lea la forma de pago y en función de eso aplicar un descuento o no. El descuento lo vamos a poner por acá, en todo caso después lo ocultamos. El descuento es del 15%, ¿verdad? Ahí estamos. Celda G1, ahí estamos. Después lo ocultamos, no hay problema. Bueno, entonces la forma de pago, yo hice una validación acá con una lista como para quedarme tranquila que las dos palabras están bien escritas, contado y tarjeta. Ahora van a ver por qué. Porque en la prueba lógica, donde yo les dije que hay 5 posibilidades de comparación, en este caso se compara contra, en la prueba lógica se compara contra una palabra. Si yo me equivoco en un acento, tengo un error ortográfico, le pongo un espacio, la palabra no puede ser verificada, por lo tanto siempre me va a dar falso, ¿verdad? Entonces si la palabra no es verificada, al darme falso puede hacer mal la operatoria. Entonces la función la voy a escribir con el teclado, es la función sí. Entonces abro paréntesis, prueba lógica. En la prueba lógica dijimos que siempre hay una validación, que tenemos 5 formas de comparar posibles: igual, mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. En este caso quiere saber si la forma de pago es contado. ¿Dónde está la forma de pago? En B2. Si B2 es igual a contado, pero fíjense que al ser una palabra, una bandera, la palabra contado la pongo entre comillas sin dejar espacios intermedios y tal cual la escribí en la validación que ustedes vieron antes. Entonces, si es contado, que se aplique sobre la venta un descuento, la venta está en B3, que se aplique un descuento, vamos a ponerle referencia absoluta por las dudas. Discúlpenme, para que sea un descuento esto tiene que ser una resta. A B3 le restamos la operación del descuento. Este producto es el 15% de 10.000. Luego, eso se hace primero. Eso va a dar una suma en pesos, 1.500. Y luego esta resta es 10.000 menos 1.500. Si salimos por verdadero, ¿verdad? Si salimos por falso, queda el dato tal cual, porque no tienen descuento, se le descuenta 0, así que bueno, tendrá que pagar los 10.000. No le restamos nada. Muy bien. Perfecto. Ahora no dice nada, no le resta nada. Vamos a ponerle signo pesos como para ver. Bueno, a ver, ponemos contado. Perfecto, le calculó los 1.500 pesos de descuento y se los restó. A ver si paga con tarjeta Juan Pérez. Perfecto, sí. Así hay que hacerlo. Supónganse que tienen varias fichas de varios clientes, que toman datos de otras hojas, en fin, todo lo que puedan ustedes pensar y buscar con su creatividad de cómo aplicarlo después en sus problemas cotidianos, en sus situaciones laborales. Esto dijimos que lo queríamos ocultar, vamos a ocultarlo así no lo vemos, así como oculté la lista de validación que está en la columna G, podemos, ahí está, podemos ocultar lo que nosotros querramos. Muy bien, este es el ejemplo número 2. Este tercer ejemplo simplemente no es nada raro, pero simplemente es para ver cómo se puede utilizar adentro de los argumentos de la función sí otras funciones. En este caso, en el verdadero una suma y en el falso un promedio.
El tercer ejemplo dice que si los valores que tenemos aquí en este rango son menores o iguales que 16, haremos una acción. Y si son mayores que 16, o sea, de 17 en adelante, hacemos otra. Este ejemplo es para poder visualizar que dentro de una función sí, no solamente se pueden usar banderas y rótulos y fórmulas en los valores sí verdadero y en los valores sí falso, sino que también se pueden usar funciones. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Hay que tener algunos cuidados. Vamos a buscar la función sí, que como recién la usé, la tengo entre las usadas recientemente. Y pensemos bien, la prueba lógica es sencilla porque la enunció el ejemplo. Si los valores son menores o iguales que 16. ¿Qué hay que tener en cuenta? El ejemplo dice si todo el rango tiene valores menores o iguales que 16. Ojo, cuando yo hago la prueba lógica la hago contra un solo valor, que en este caso es A2. Y que después con el copiado inteligente ese A2 con referencias relativas se va a ir actualizando y Excel va a ir mirando a 3, a 4, a 5. Es muy importante, es más, sería un error, no colocar el rango acá. Acá no se coloca A2, 2 puntos, a 8. No va a dar error, pero es un error. Me explico porque hay que hacerlo contra un solo valor, porque si no después, aplicando el copiado inteligente, podemos arrastrar algún errorcito. Con lo cual, recuerden, solamente contra una celda hacemos la primer comparación. Y sin mirar el valor que tiene adentro, obviamente, porque nosotros, si no, en este caso nos concentraríamos en el falso. Porque no es verdadera esta premisa en este primer caso. Pero nosotros lo tenemos que hacer suficientemente general como para que sea válido para todo. Bueno, el ejemplo dice que si los valores son menores o iguales que 16, los sumamos. Y acá vamos a prestar un poquito de atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apliquemos copiado inteligente, si nosotros hacemos el rango así, de buenas a primeras, de la suma, nos vamos a encontrar con el problema que cuando hagamos el copiado inteligente, la función suma se va a referenciar también a 3, a 9, a 4, a 10. Y nosotros queremos sumar los valores que están en ese rango y no que se actualicen. Bueno, entonces habrá que ponerle adentro de la función una referencia absoluta. Tengan en cuenta, esto es muy importante porque si no lo anclamos vamos a arrastrar errores y no se va a verificar lo que queremos ver. Sumatoria de todos estos valores para los menores de 16, menores o iguales de 16 y promedio de estos valores y no otros para los mayores que 16, de 17 en adelante. Para poder verlos hay que anclar. Bueno, dijimos el promedio y acá lo mismo, ¿no? Seleccionamos los valores, pero los tenemos que anclar. Yo sobre cada valor presiono F4 en el teclado y me pone los signitos pesos. Si ustedes quieren escribirlos con el teclado pueden hacerlo. Entonces, bueno, obviamente acá me calculó el promedio, veremos en los demás. Vamos a ver si esto está bien. A ver, menor o igual que 16, no, promedio, perfecto. Y acá, menor o igual que 16, sí, suma, perfecto. Fíjense cómo incluyó el 16. Mayor que 16, promedio, menor, suma, mayor, promedio, perfecto. Así trabaja Excel, con un buen diseño, un resultado sumamente eficiente. Y este ejemplo, el 4, por último, es el más complejo, es para poder entender una función sí anidada, cómo va funcionando, cuál es su estructura lógica. El ejercicio, la función sí va a revisar el contenido de la primera celda. Si encuentra un 1, escribe la letra A, si encuentra un 2, escribe la letra B, y finalmente si encuentra el número 3, escribe la letra C. Si se trata de otro número, escribirá fuera de rango. Entonces, fíjense que hay 3 posibilidades, en realidad hay 3 decisiones. De acuerdo con lo enunciado del ejercicio, en cada celda, desde el rango A2 a A20, se realizarán 3 análisis, 3 decisiones. Primero hay que revisar si la celda A2 tiene el valor 1,
si tiene el valor 2 o si tiene el valor 3 respectivamente. Van a ver ustedes adentro de la estructura cómo se anida esta función. Es muy importante que presten atención porque hay que tomar algunas decisiones de intervalos. Este último ejemplo es para anidar funciones sí, y en realidad sirve mucho para estudiar intervalos. Eh, yo lo voy a hacer de una forma sencilla para que ustedes puedan seguir la anidación, pero piensen en valores menores que un número, entre un número y otro, entre un tercer número y el siguiente. Piensen en intervalos, intervalos de temperatura, distintos rangos para poder utilizar la función sí. O por ejemplo, comisiones. Para los que vendieron menos de 20.000, la comisión del 5%. Para los que vendieron entre 20 y 40.000, una comisión del 6%. Para los que vendieron entre 40 y 80, una comisión del 8%. Y para los que vendieron más de 80.000 pesos, una comisión del 10%. Fíjense, 4 problemas, 4 intervalos. Bueno, ustedes ante tantas posibilidades, para que Excel tome las decisiones, va a tener que anidar funciones sí e ir descartando. En este caso justamente tenemos 4 posibilidades. Si el valor que se encuentra en la celda es 1, va una A. Si es un 2, va una B. Si es un 3, va una C. Y si es otro valor, como este, tiene que aparecer fuera de rango. Entonces tenemos 4 posibilidades. Cuando tenemos 4 opciones, necesitamos 3 funciones sí, que se aniden de manera tal que puedan revisar e ir descartando todas estas opciones. La voy a escribir con el teclado para que vean ustedes que es posible, simplemente pensando un poco y teniendo clara cuál es la estructura, ¿no? Comienzo obviamente con el primer argumento. El primer argumento es la primer prueba lógica. Yo tengo que pararme en uno de los extremos. En este caso me voy a parar en el 1. Y sobre ese extremo, estoy pensando en un intervalo, ¿no? En el extremo menor, e ir creciendo para ir descartando los otros. Acá son valores enteros, no tenemos intervalos, pero que nuestra mente se expanda, sea creativa. Entonces, lo primero que le voy a preguntar a la celda que tiene el valor es si es igual a 1, que es lo que me dice el ejercicio. Como el 1 es un número, no lo pongo entre comillas. Me puede contestar verdadero o me puede contestar falso. Si es verdadero, no hay ningún problema que ponga la letra A. El tema es que si es falso. Si es falso, hay 3 posibilidades, que sea 2, que sea 3 o que sea otro número. Entonces hay que ir ahí anidando funciones sí. Yo sugiero siempre que se aniden en el falso, en la partícula sí falso de los argumentos. Entonces, en este falso, como ya sé por descarte necesariamente que no es 1, porque estoy en el falso, le voy a preguntar ahí si es 2. Esto, poder entender que estando en el falso me aseguro que no es 1, esto es muy importante. Entonces ahora le pregunto a la misma celda si es 2. Si la celda me contesta verdadero, yo ya sé que no es 1. Ahora vamos a ver si es 2. Si me contesta verdadero, perfecto, letra B. Vamos a ver si es falso. Por este falso, yo ya sé que no es 1, porque salí por el primer falso. Ya sé que no es 2, porque salgo por el segundo falso de la segunda función sí. Bueno, acá voy a anidar y le voy a preguntar si es 3. ¿Qué me puede contestar la función sí? ¿Verdadero o falso? Como estoy en el falso del 2, ya sé que no es 2. Como estoy en el falso del 1, ya sé que no es 1. O sea que, si es verdadero, hay solamente 2 opciones. Si es verdadero, C.
Si es falso, fíjense que ya no me quedan más opciones. Porque, como dije, salí del falso del 1, del falso del 2. Ahora, ya saliendo del falso del 3, no me queda otra opción que esté fuera de rango. Este último sí, que era lo que yo quería decir, tiene las últimas dos opciones. Por eso, 4 opciones, 3 funciones sí. Espero que me hayan entendido. Muy bien. Con este paréntesis cierro el último sí, con este el segundo y con este el primero. 3 funciones sí para 4 opciones. Muy bien. Vamos a ver si funciona esto. Si hay un 1, tiene que aparecer una A. Perfecto. Si hay un 2, una B. Muy bien. Si hay un 3, una C. Perfecto. Si no es ni 1, ni 2, ni 3, fuera de rango. Anda. Bueno, ahora a estudiar. Vamos que podemos. Buena semana.